Bienvenidos mis queridos amigos a una nueva emisión de Conexión Orisha. Hoy estaré hablando sobre una de las integrantes de ese trío de muerteras, orishas muerteras de nuestro panteón Yoruba. Ella es la flor del jardín de Olofi, la bella más bella de nuestra religión. Su belleza era enigmática, su belleza fue la causa quizás de su desgracia. Hoy hablaré nada más y nada menos que de Yegua. No se vayan, vamos a tratar de entender el culto a esta orilla, sus orígenes, qué pasó, cómo lo adoptaron nuestros viejos. No se vayan, va a estar igual. Yegua, su culto no es tan popular como el culto a otros orishas que llegaron con nuestros negros esclavos, como el culto a Yemayá, a Changó, a Ochun. Eh, Quizás por la poca cantidad de hijos de esta orisha, su culto es más misterioso, más desconocido, más esto. Y cuando le preguntamos a algún viejo, algún mayor de nuestra casa, de nuestra religión, y le preguntamos, ¿quién es Yeguá? Cuénteme algo sobre Yeguá. Siempre te dicen, te evaden, te evaden. Dices, Yeguá, eso es lo más grande que hay. Yeguá, eso es un gran misterio. Yeguá, y si te pones a buscar literatura y si te pones a buscar quién es Yeguá en realidad, no es tan fácil encontrar más allá del pataquí, de los pataquís con Changó y Odúa y toda esta cosa, que más adelante les voy a contar. Hay que buscar literatura seria, y hay que tratar de ver de dónde es originario este culto. Yeguá, el culto a Yeguá tiene origen en Benin, en tierra, lo que hoy llamamos los Arará, en tierra de Dahomey, ¿verdad? Y Yeguá junto a Naná, Iroko, Ochumare, Egua, son orishas majinos, son de esa zona de Dahomey donde su culto era popular. Y estos orishas migraron con los daomeyanos que migraron a territorio yoruba, producto de las guerras, producto de una cantidad de situaciones. Y hay un territorio limítrofe entre Dahomey y Nigeria, que ahí al sur está el río Yeguá. Está el río Yeguá y está el territorio de Guado. Entonces, uno de los primeros que asimilaron el culto y la transformación del orisha, del vodú, porque en Dahomey y en Benin no había orisha, no había culto orisha, había culto a los vodú. Entonces, ese vodú Ewa migra su culto a Nigeria, a la parte de Guado, a la parte de Ketu, a toda esta parte limítrofe con Benin, y se convierte en Yeguá. Entonces hay que ver que ya Yeguá de África nos viene mezclada, no nos viene algo puro, nos viene mucha tradición oral de una mezcla, de una transculturación, de una migración y un convertirse de vodú a orisha. Ahí está el origen de Yeguá en África. O sea que Yeguá ya en África viene mezclada, ya viene algo que no es como Changó, no es como Chun, no es como Yemayá, que son orishas de Nigeria, y llegaron tal cual, puros. Sin embargo, Yeguá es una migración, es una transformación del vodú Ewa a la orisha Yeguá. Y quien la introduce en Cuba
es Mamo Serrate. El culto a Yeguá, evidentemente, lo trajo Mamo Serrate, que trajo el culto a Olokun, a Yeguá y a Odúa. Fue Mamo Serrate quien introdujo el culto a estos orishas a Cuba. Y en los primeros tiempos fue muy popular. Fue muy popular Yeguá en la zona oriental de Cuba, en Santiago de Cuba. Se iniciaba y se adoraba mucho a este orisha en esa zona de Cuba. Para los arará de África, esta gente, para ellos, en la tradición oral del origen de la orisha Yeguá como tal, ellos la asocian y la hacen ver como hija de Naná. Pero muy importante, hija de Naná, producto de la violación de Ogún. Fíjense esta historia. Y que sus hermanos eran Babaluayé, no recuerdo, Cochumare también, hermano de Yeguá, nacida de Naná. Y Naná hasta este momento siempre había parido hijos deformes, defectuosos, con problemas. Y Yeguá nace producto de esta violación, que Ogún viola a Naná. Ogún conquista las zonas de pantano. Esta zona es pantanosa, esta zona es limítrofe. Y Ogún conquista este pueblo y como acto de potencia, viola a Naná. Naná era la reina de este territorio. Y de esta violación nace Yeguá. Y Yeguá, como les dije, es la primera hija de Naná que nace bella y hermosa. Y contrario a lo que se pueda pensar, Naná estaba muy feliz con esta hija. Con esta hija, que bueno, era producto de una violación, pero era bella, era hermosa. Era la niña más bella que había. Entonces todos los otros Fodún le dieron ya el papel de que esta niña tenía que ser virgen, de que esta niña había que protegerla de todo tipo de hombre, que nadie la podía ver. Ya desde ahí viene la historia de la castidad, de la virginidad de Yeguá como doncella, como una preciosa doncella. Esto es la tradición antigua arará en África. Y esto está documentado por Pierre Verger, que fue un fotógrafo francés que unió los dos mundos, unió América y África, hizo un gran trabajo investigativo. Él documenta este pataquí, esta historia del origen de Yeguá en el África arará, en el África dahomeyana. Para los Anagó, ellos la llamaban Eguá. Para los Anagó, ella era la diosa de las aguas, la diosa del río Yeguá. Ella era una guerrera hermosa, pero también era una mujer callada, taciturna, tranquila, que no miraba de frente, una mujer que miraba siempre hacia abajo, ¿verdad? Escondiendo su belleza. Y como Ya y como Obba era guerrera. ¿Y por qué? Si en Nigeria no hay este tema de mujeres guerreras, pero en Dahomey sí. En lo que hoy es Benin, allí hubo un emperador, un rey, que hizo su ejército de mujeres. Y a mí me viene mucho la imagen esta de las películas de la Pantera Negra, estas mujeres, cuando yo veo estas mujeres armadas y esos uniformes y todas esas cosas, a mí se me viene de que esa idea viene de allí, viene de esas primeras amazonas, no se llamaban así, tenían un nombre que no me acuerdo, pero esta
estas mujeres guerreras son típicas, son originarias del reino de Dahomey, Oba guerrera, Oya guerrera, Yeguá guerrera. Tienen el mismo origen, no son orillas yorubas como tal, son orillas arará, son orillas de Benin, de Dahomey, que fueron migrados, fueron transformados y adoptados, aceptados por los yorubas en ese proceso de mezcla y de migración que tuvieron esos pueblos que son limítrofes. Cuentan estas leyendas que uno de los pasatiempos de Ewa era ver las puestas del sol, las puestas del sol. Entonces ella salía acompañada por dos guerreros. Estos guerreros eran unos gansos blancos muy bellos. Y ella salía acompañada de estos guerreros. Y ella vestía siempre unas túnicas de color blanco, muy hermosas, muy limpias. Y salía a admirar la puesta de sol, el color bello, ese rojizo que caracteriza el ocaso, pues la puesta del sol. Y un día una gallina, aprovechando que los gansos estaban entretenidos allí por allí haciendo otra cosa, se acercó mucho a Yeguá, y comenzó a escarbar y ensució la túnica de Yeguá, ensució su túnica. Y entonces ella maldijo a la gallina. Por eso este tabú con el tema de la gallina y Yeguá. Ella maldijo a la gallina por esta razón, porque ensució toda su ropa. Y en este momento ella decidió que ella ya no quería vestirse de blanco, que quizás ella se quería vestir de ese color hermoso, rojizo, rosa, pálido del atardecer. Y estos africanos identificaban a Yeguá con ese fenómeno del ocaso, del atardecer, donde se junta la luz del cielo con la luz que refleja la laguna. Es algo maravilloso, cualquiera sabe que estar en un río, en una laguna, en la orilla del mar, cuando viene un atardecer, siempre es algo muy bonito, muy bello. Entonces ellos asociaban este fenómeno con Yeguá. Este fenómeno es de Yeguá, el ocaso es de Yeguá. Y ella es la dueña de estos colores, de este fenómeno, por eso su vestimenta, bueno, es algo así como esta camisa que conseguí hoy. Y estas flores son porque precisamente Yeguá siempre fue una bella flor del jardín de estas culturas. O sea, Yeguá siempre fue considerada la doncella más bella que ha habido en nuestra religión. Y Ochun siempre ha sido muy bella también. Y siempre se ha hablado de la belleza de Ochun y la belleza de Yeguá. Son dos bellezas distintas. Porque la belleza de Ochun es una belleza sensual, coqueta, hermosa. Sin embargo, la belleza de Yeguá es una belleza virginal, inocente, de niña, de adolescente. ¿Okay? Son diferentes, son distintas estas orillas, son distintas estas bellezas de estas dos grandes, bellas orillas de nuestra religión. En otra historia que documenta Pierre Berger también en África, viene también la historia de Yeguá, o Eguá, como se le llamaba. Ella ve a un guerrero, a un hombre muy hermoso, en uno de esos paseos que ella hacía, y ella queda prendada, queda enamorada de ese hombre, porque por primera vez sintió algo pasional, algo de cierta forma sexual por un hombre, este cazador. Entonces ella se lo dijo a su padre, a su familia, y ella fue expulsada del territorio, y ella fue exiliada, y ella tuvo que atravesar los bosques que separan a Benin de Nigeria,
Y entonces en esta historia ella se interna en el bosque y en el bosque consigue a Odea, Ochosi. Consigue a Ochosi, que era un cazador que vivía en el bosque, y él la cuida, él la protege muchísimo. Pero es que la belleza de ella, o sea, perturbaba a Ochosi. Ochosi era un hombre. Entonces Ochosi le construye una corona de serpientes. Una corona de serpientes y de la corona pendían unas tiras, unos flecos de marigüó, de palma. Y entonces a Yeguá le gustó mucho su corona o sea, Ochosi le dijo, mira, con esta corona, por estas serpientes, ningún hombre se te va a acercar y tampoco van a ver tu belleza y así estamos mejor. Y a ella le encantó este regalo y, y así ella pudo salir un poco del bosque, de aquel encierro en que ella estaba. Y Ochosi le enseñó a cazar, le dio su flecha para que se mantuviera ella misma. Y ella salía y podía nuevamente ver los atardeceres en la laguna y todo el asunto con aquella corona eh, y aquel velo de Maribú que pendía de la corona. Otra historia que viene de la tradición africana previa a nuestra tradición afrocubana de Pataquí de Yeguá. Es curioso cómo de esta tradición previa a nuestra tradición afrocubana, el padre de Yeguá le pide mucho a los dioses, implora por su hija, él quiere recuperar a su hija y después de hacer muchos sacrificios, muchas ofrendas, muchas cosas, le permiten al padre de Yeguá, que en este caso ya no es Ogún, o sea, es otra historia, le permiten ir a rescatar a su hija. Ir a rescatar a su hija. Él se internó en el bosque hasta que consiguió a Ochosi y a Yeguá. Y en agradecimiento por todo lo que Ochosi había hecho por Yeguá, esto le regala un cuerno de caza con el que llamar a los espíritus. Una cosa súper misteriosa, súper poderosa. Le hace este regalo a Ochosi. Pero esto tuvo una condición de que el padre de Yeguá pudiese regresar con Yeguá solo si ellos dos se iban a vivir al mundo de los muertos. Entonces, esta historia tiene mucho paralelo con la historia nuestra afrocubana de Yeguá, ¿no? Entonces, vemos esta similitud, o sea, que esta Yeguá muertera, estas características de Yeguá, del mundo, reina poderosa del mundo espiritual, del mundo de los espíritus de los muertos y su unión indivisible con Ogdua, viene ya de las historias, viene ya de la tradición. O sea que nuestros negros adaptaron cosas y le dieron forma a las cosas, pero no se lo inventaron todo, no se lo inventaron todo, estas cosas venían. Esto tenía ya el origen, ya había una yeguá que vivía en el mundo de los muertos con su padre. Muy, muy interesante este detalle. Y esto no te lo cuenta nadie. Esto hay que buscar literatura y ahondar y profundizar y tratar de llegar al asunto. Pues. Interesante esta historia previa, esta tradición previa de Yeguá antes de la tradición afrocubana, que ya vamos para allá, pues ya vamos para la parte nuestra, la parte afrocubana, qué forma le dimos a Yeguá y cómo tratamos en nuestros pataquí a Yeguá. Ya en Cuba, Monserrate se encarga de la adaptación de todo lo que es yo digo que la transformación afrocubana es un poco adaptarlo a lo yo, a lo changó. Recuerden que en esa época todo tenía que pasar por Changó, todo tenía que pasar por Orula, o sea, todas las historias tenían que estar relacionadas para ser validadas por el culto
afrocubano incipiente que se estaba formando en nuestro país, en la isla de Cuba. Entonces, Monserrate fue la que trajo a Ordúa, fue la que trajo a Yeguá y fue la que trajo o introdujo el culto a Olokun. Bromú, Brosia, había que recibirlo junto con todos estos orishas. Todos estos orishas eran un paquete. Y el que recibía a Yeguá tenía que llevar Ordúa, tenía que llevar Olokun, Bromú, Brosia. ¿Para qué? Esto un poco para que esa liturgia guado, esa liturgia limítrofe con Benin, que se había arraigado en África, no se perdiera. No se perdiera y se siguiera tratando como se hacía en África. Y aquí viene Changó. Aquí nos entra Changó. O sea, y la historia que ya existía en África la adaptaron para Changó. Y entonces cuenta la historia, cuenta el pataquí, que Yeguá era la flor del jardín de Olofi, nada más y nada menos que de Olofi, así de importante, así de heredera iba a ser de todo el mundo espiritual, de cantidad de dones. Pero Yeguá tenía que ser virgen, tenía que ser pura, no podía ser tocada ni mirada por ningún hombre. Y Yeguá vivía en el jardín del palacio de Olofi. Imagínense qué nivel. Pero en nuestras historias siempre hay un hecho de Yeguá que lo que está bien trata de voltearlo al revés y es el desarrollo, el Yeguá es el desarrollo, es el conflicto necesario para que las cosas avancen en nuestra vida, en nuestra religión. Es esa figura, ese arquetipo, el que usamos para la transformación. El Yeguá para mí siempre es transformación. El Yeguá le va con el chisme a Changó y le dice a Changó, mira, te tengo la mujer más bella que hay. Y bueno, Changó, que ya sabemos la fama que tenía, nada, ni pendiente, agarra y se brinca el muro del castillo donde estaba el jardín, donde estaba Yeguá, y wow, se queda loco cuando ve a Yeguá. Y Yeguá, bueno, parece que también, cuando vio aquel negro bello, precioso, sin camisa, todo el cuento, como andaba Changó, pues bueno, surgió lo que tenía que surgir, y para allá fue Yeguá a contarle a Olofi, y le dijo, mira, papá, aquí pasó esto, esta muchacha miró aquello y yo creo que está enamorada de Changó. Entonces Olofi llama, y ahí viene la sentencia de Yeguá, pero yo digo, la belleza de Yeguá también fue su desgracia, fue su mal, porque a partir de este momento es que ella le dice, padre, sí, yo tengo la culpa y yo ya no soy pura, porque yo sentí y yo cuando vi a este hombre, yo sentí. Y ya yo no soy pura, ya yo no soy digna de lo que tú quieres para mí. Yo misma me voy a vivir al mundo de los muertos. ¿Dónde voy a vivir? En el mundo de los muertos, donde ya las cavidades de los ojos de la gente ya están vacías, ya nadie puede ver. Allí nadie me va a ver. Yo me voy a vivir al mundo de los muertos. Y dice que en ese momento nace la vergüenza en este universo, en el momento en que Yeguá misma fue la que se sentenció a vivir en esa forma. Y dicen que Yeguá, bueno, terminó loca en ese mundo, bailaba sobre las tumbas, todas las historias esas que ya sí conocemos, que nos cuentan nuestros viejos, de la tradición afrocubana, pero vemos cómo están relacionadas con lo que ya venía de África y qué forma le dieron. O sea, todas las historias, todos estos hodus, todos estos pataquitos, todas estas cosas, son adaptaciones, son mezclas convenientes mezclas para que la religión siguiera para adelante.
Entonces, ahí vemos toda la relación Odua, mundo de los muertos, Yeguá, Oya, Oba, Babaluaye, Orishaoko, toda esta gente que tiene que ver con el proceso de la muerte. Todos estos orishas agarraron su camino y su cuenta, y por eso, Yeguá es la reina de ese mundo espiritual, es la reina muertera, es nuestra reina del mundo de Egu. Para los esclavos que llegaron de la zona de Dahomey, por aquí tengo un video de Montserrat y los Arará, quiero que quizás cuando tengan un tiempo lo vean, que explico muy bien este fenómeno inicial de esta fusión entre los Yoruba y los Arará en Matanza. Esto se da en Simpson, en Matanza, la ciudad de Matanza. Importantísima esta primera fase de acercamiento de los Yorubas con los Arará, con la gente de Dahomey, pues. Y se instauraron los cabildos, los principales cabildos Arará en la provincia de Matanza, fundamentalmente en Matanza, en Perico, en Jovellano. Los primeros cabildos Arará y su acercamiento con la religión yoruba y con los orishas inició. Y la precursora de esta unión es Mama Monserrate. Y hay una historia relacionada con Afoare, Florita Heredia. Ella fue la primera Lukumi consagrada a la forma Arará, a un Fodún que es Towosi. Y entonces, yo no estoy seguro si ya la fusión o la sincretización llegó a Towosi, viene de África o es cubana o es afrocubana. Yo de verdad no he podido determinar ese porque Towosi es una deidad de las aguas y de la muerte y de los muertos. Y Yeguá también es una deidad fluvial, evidentemente, de las lagunas. Se dice que Yeguá vivía en África en una cueva, y en esa cueva había que pasar una laguna, o sea, una deidad. Yeguá es la diosa del río Yeguá, un río súper importante tanto para Benin como para la zona sur Ecuador de Nigeria. Entonces, yo no sé si esta fusión venía de África, pero esta fusión se da en Cuba y yo pienso que es una fusión afrocubana. Towosi, Yeguá, es un fenómeno, yo pienso que afrocubano, y afrocubano como lo fue la fusión Azojano, Babaluaye, todas estas fusiones de fodunes con orishas de nuestro panteón yoruba. Entonces, este es un fenómeno también súper interesante. Vean este video de Mama Monserrate y los Arará, donde me detengo un poco más en este asunto de cómo fue la iniciación de Florita, que inicialmente estaba marcada para que se consagrara a Oshun, y se consagró a Towosi, a Yeguá, pues, pero al estilo Arará, y fue reina de los Arará prácticamente. Después en todo este proceso inicial de darle forma, de intercambio religioso, de mezcla religiosa. Yo siempre lo digo, aquí no hay nada puro, Toda nuestra tradición afrocubana es una mezcla de todo lo que llegó a nuestra isla procedente de África. Las iniciaciones de Yeguá, el culto a Yeguá es polémico. Hay gente que dice, ¿cómo van a hacer que van a iniciar a Yeguá si ya nadie sabe hacer eso? El culto a Yeguá estuvo muy limitado, muy limitado. En Brasil, muy limitado. En Brasil llegó el culto a Yeguá, a Cuba, bueno, evidentemente también, pero fue muy limitado. En los últimos años yo pienso que se ha rescatado de cierta forma con la misma pureza, con los mismos secretos que hicieron nuestros ancestros. ¿Quién sabe? ¿Quién lo sabe?
yo conozco, bueno, bases que han hecho, que han dirigido Yeguá, Héctor Ochoa, Joelito Jovellanos recientemente hicieron un Yeguá allí, una cosa bellísima que hicieron. Y yo aquí en Venezuela tuve la suerte y la bendición de participar en la iniciación de la hija de mi gran amigo avalado Julio Guevara, que iniciaron en Yeguá, y la ceremonia las dirigió mi compadre Goyo, José Gregorio. ¿Y quién trajo a Yeguá para Venezuela? Arturo Esparragoso o Vainá. Yo pienso que la estancia de Arturo en Cuba fue muy fructífera para todo lo que ha sido la religión, el desarrollo de nuestra religión acá en Venezuela. Acá en Venezuela yo pienso que Arturo trajo orilla y el hecho de que José Gregorio haya podido iniciar aquí en Huihue, el pueblo de Huihue, aquí en el estado de Carabobo, a una niña en Yeguá, yo creo que es haber rescatado la tradición y de iniciación de esta orilla. Tengo unas fotos por ahí de esa iniciación, voy a ver si las consigo para ponerlas aquí en el video. Tuve la dicha, tuve la suerte. Polémico, lleno de tabú, es un rollo. Es muy delicada la orilla de Yeguá. Es muy delicada la orilla de Yeguá. Yo recomiendo que las personas que no sean hijos de Yeguá, no te sale tu orilla, bueno, eres hijo de Guatalá, X, y tu mamá es Yeguá, bueno, ¿qué va a hacer? Tienes que buscarla, tienes que tratar de tenerla. Pero si no, no invente con Yeguá. No invente con Yeguá. Yeguá necesita una habitación aparte. Yeguá y Obdúa, ambos orillas, son muy delicados, son muy delicados. Estos orillas necesitan un culto muy, muy especial. Si usted le gusta andar brincando, si a usted le gusta la fiesta, a usted le gusta la bulla, no recibe estos santos. No recibe estos santos porque estos santos son, cuando usted se lo lleva a su casa, es un compromiso de moralidad, de comportamiento, de limpieza, de pulcritud, una cantidad de cosas. Entonces, yo conozco, bueno, no conocí a Oguntoyi, a Lamberto, pero mi padrino sí conoció a Lamberto. Y Lamberto en aquellos momentos era la estrella, el Obá que había en Cuba, estoy hablando de los años 70, 70 y pico. Lamberto era el que se buscaba para todo el cuento con Yeguá. Cuando mi padrino llegaba a donde Maximiliano, que era el otro gran Obá que había en ese momento, para lo de Yeguá y qué sé yo, decía, no, ve con Lambert. Ve con Lambert, que Lambert es el que sabe todo ese cuento. Y Lamberto nunca recibió Yeguá. Nunca recibió Yeguá. Porque él decía que él no estaba preparado para tener a Yeguá en su casa. Entonces, vean lo delicado de todo este asunto, de toda esta ceremonia. Hay un tema por allí también de los hijos de Yemayá con Yeguá, que yo no entiendo más bien. En todas las historias africanas, Yemayá es una gran aliada de Yeguá. La lleva ella en su barco a navegar. Es orilla fluvial también en África. No sé cuál es el tema el tabú que hay allí con los hijos de Yemayá. Yemayá, Changó y Yeguá. O sea, no sé, Changó, bueno, ahí está obvio pues el asunto, pero con Yemayá de verdad no entiendo cuál es el problema. Bueno, pues nada, Yeguá se sincretizó en Cuba con Nuestra Señora de los Desamparados, creo que es una virgen que hay, que es la patrona de la ciudad de Valencia en España, y también se sincretizó, yo creo que la más popular, con Nuestra Señora de Montserrat. Tengo un amigo en España, Yacel Alonso, que tiene hecho Changó. Él es muy adorador de Yeguá, muy adorador de esta santa, y actualmente se ha llegado allí al santuario de Nuestra Señora de Montserrat. Él vive en España, tiene la posibilidad, y ella ve que hizo unas fotos bellísimas de su imagen católica, de
de Yeguá y toda esta cosa. Somos sincréticos, es lo que hay, es lo que somos. En Brasil se sincretizó con, no me acuerdo, otras santas que no son las mismas con las que se sincretizó en Cuba. Llegó a sus colores, el color del atardecer. Todas esas variantes del rosa, del rojo, de colores opacos, colores ya de la oscuridad, esos son los colores de Yeguá. Sus collares se hacen con estas cuentas de este color, cuentas de agua. Llevan una cuenta naranja también. Okay. Sus animales se le dan vírgenes, tienen que ser todos los animales vírgenes. O sea, ahí sí hay que buscar una chivita chiquita que esté garantizado de que no ha parido, de que es una chivita virgen, una chivita bebé. Es lo que se le inmola a Yeguá. Nada. ¿Qué le puedo decir? Respeto, máximo respeto para esta orilla. El que tenga esta orilla sabe que en su casa no puede haber bulla, sabe que en su casa no puede haber bochinche, relajo. O sea, los hombres sin camisa delante del fundamento de Yeguá, eso no puede ser. Mucho menos desnudarse, cambiarse de ropa delante de esa orilla. Eso no se puede permitir. Quien tenga Yeguá sabe que tiene que tener ese cuidado. Malas palabras, grosería delante de esa orilla, no se puede. O sea, si usted se lleva a esa orilla para su casa tiene que cambiar. Su casa se tiene que adaptar a Yeguá. Es muy delicada, muy delicada. En el video de la cocina, los instrumentos, todo lo de la cocina de Yeguá tiene que ser nuevo. A Yeguá se le inmolan los animales con un cuchillo especial. No es el cuchillo ese que trae el babalao o el obá, no, un cuchillo especial de ella, que está preparado y tiene su cosa. ¿Ok? Muchos detalles. La ceremonia de consagración, bellísimo, bellísimo. El cuarto de santo se pone que eso es una preciosidad. Eso se cubre todo de paños, una cosa preciosa. ¿Ok? Yo me imagino lo que queda de la tradición afrocubana de iniciación a Yeguá. ¿Ok? Las flores son muy importantes en el culto a Yeguá. Los pétalos de rosa, eso es una belleza. O sea, las muchachas, las flores, todo el asunto, toda hay como una especie de procesión dentro de la ceremonia. Lindísimo, lindísimo. Importante también el culto a Egú dentro de la ceremonia de iniciación de Yeguá. Que era la carnera, la tierra de verdad, y la zaraza preciosa, bello. De verdad, yo tuve esa experiencia, a lo mejor más nunca lo voy a ver porque es complicado, es difícil. Pero yo tuve la suerte de ver esa iniciación de la niña de Julio Guevara, mi amigo Babalao, que de verdad fue preciosa, además como era una niña, todavía mucho más lindo, mucho más hermoso, la niña con su velo, y en su yaboraje estuvo con su velo y su carita tapada, y la niñita chiquita y se quedaba con su velo, o sea, de verdad una belleza estas consagraciones de esta orilla, muy, muy hermosa. El que la tenga, que la adore, que la cuide y que la respete, Y bueno, nada, se me quedó algo, seguro 1000 cosas de Yeguá, porque esto es algo importante. Pero bueno, ahora los videos tienen que ser más ágiles, más rápidos, porque la gente no se espera tanto rato viéndolo a uno hablar. Un abrazo inmenso, los quiero un montón. Hasta aquí, nos vemos. Bueno, falta Oba, porque ya hicimos el video de Ollá. Estamos haciendo el de Yeguá. Venimos con el de Oba en algún momento. Tenemos que prepararnos para traerles lo mejor posible el conocimiento de lo que mejor consigamos de nuestros orillas, de nuestro panteón. Un abrazo inmenso, los quiero un montón. Como siempre, los espero en el próximo video. Chao.